Y como se los habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Fernando Vargas Kemba, director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Doctor Vargas, muy buenos días. Mi querido colega y profesor de Mar Córdoba, buenos días, mil gracias por esta invitación y permítame primero saludar desde esta distancia al doctor Fernando Londoño, esperando su regreso pronto. Ahora sí estoy a sus órdenes, doctor de Mar. Pues doctor Fernando, le queremos hablar en el programa de precisamente la propuesta que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que aquí tantas veces hemos comentado con Sergio Gel, con Jair, con Cindy, con el doctor Fernando, pues pareciera que no está muy claro llegar al alcance de que esto es una amnistía realmente general, algo así como una ley de punto final, pero que con los días ha venido cambiando y ha venido mutando porque se entiende que no se, para los que no lo habían visto así, no se puede aplicar una amnistía general o una amnistía al nivel de la que se aplicó o como la que se usó para el caso del M-19 hoy en pleno año 2021, sobre todo por temas de derecho internacional. Pero ¿cuál es el alcance que puede tener realmente una amnistía en Colombia para acabar con eso que han dicho es la asimetría que hay alrededor del juzgamiento que hace la Justicia Especial para la Paz? Sí, doctor de Mar, aquí ha habido una serie de participaciones en torno al tema que son imprecisas, son como participaciones más bien filosóficas o tendientes a lograr unos beneficios equitativos entre todos los grupos en Colombia, y eso es imposible de hacerlo de esa manera. Lo que hay que hacer es simplemente aplicar el derecho internacional. Doctor Sergio, doctor de Mar y Sergio, es sencillo, tenemos una normatividad internacional que la izquierda es tan celosa de que se cumpla y que nosotros desconocemos, de manera que la izquierda la ha manipulado como ha querido, la ha manipulado a su gusto. Tenemos el protocolo 2 de Ginebra, que siempre lo he reclamado, el protocolo 2 de Ginebra, en donde se fundamentan para decir que en Colombia hay conflicto armado, y últimamente las cortes se han pegado de allí para decir que hay conflicto armado porque llenan los requisitos de su artículo primero, y entonces, de acuerdo a las circunstancias narradas y los requisitos del artículo primero, sus 4 requisitos, entonces Colombia tiene ese nivel de conflicto armado interno, y desde ahí parten para no esperar un reconocimiento de ningún presidente de la República. De manera que el protocolo sirve para reconocer el conflicto armado y seguir adelante en mesas de negociaciones, porque reconocido el conflicto armado se reconoce a los grupos guerrilleros para poder montar mesas de negociación. De manera que el protocolo sirve para eso, pero desafortunadamente no se acuerdan, pasan de largo o solo lo aplican, dígame bien, en beneficio de la guerrilla históricamente, en su artículo 6º, numeral 5º, que dice textualmente así, voy a leerlo. Protocolo 2, artículo 6º, numeral 5º, comillas, a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte del conflicto armado o que se encuentren privadas de la libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado, cierro comillas. Esto es lo que dice el artículo 6º, numeral 5º del protocolo 2, que es ley de la República, es ley 171 del 94. De manera que para hablar de la amnistía en el proceso que firmó Santos con las FARC, y para producir la ley 1820 que desarrolla esta amnistía para las FARC y luego su decreto reglamentario, pues entonces sí hacen referencia a la acción y se refieren a que cuando haya una cesación de hostilidades, haciendo referencia al protocolo 2, se debe dar la amnistía más amplia posible, pero solo la ley 1820 habla de para los delitos políticos. Vean ustedes cómo manipularon esto. Ustedes escucharon que en mi lectura estos 4 o 5 renglones nunca hablan de delitos políticos, de delincuentes políticos, ni de grupos guerrilleros. Dice para todos los que hayan tomado parte en el conflicto armado, relacionados con el conflicto armado, no privados de la libertad. O sea, aquí no excluye a los militares y tampoco excluye a las autodefensas, ¿ve usted? De manera que hablemos de los militares. Es absolutamente obligatoria la aplicación de esta amnistía, y en el derecho a la igualdad, si usted quiere, en el tamaño en que se le apliquen a las FARC, se le deben aplicar también a los militares. De manera que este proceso, este debate que abre el presidente Uribe, debe servirnos, doctor de Mar, para llamar la atención a los partidos políticos, al Centro Democrático, al Partido Conservador, a los liberales independientes,
de buena voluntad, y a los congresistas y de buena voluntad y magistrados de buena voluntad para que se abra el debate y se promueva en el Congreso una ley similar a la 1820, pero que se aplique este protocolo 2 no solo para los llamados delitos políticos, que ustedes vieran el listado que hace el artículo 16 de la ley 1820, doctor Demar, y entre otras cosas deja abierta la puerta para cuando lleguen allí todos estas primeras líneas de terroristas urbanas, ¿no? De manera que el tema de la amnistía, doctor Demar, es de este tamaño y nada más. Esto no hay que complicarlo más. Sencillamente, por supuesto, como usted lo decía en la introducción del tema, la amnistía no se puede aplicar nunca para graves crímenes de guerra o para delitos de lesa humanidad. Es decir, todo lo que sea infracciones al VIH no puede estar amnistiado. Pero, por ejemplo, militares que están en la JEP que no deberían estar, que deberían aplicarle la amnistía inmediatamente por la sala de amnistía, pero como les excluyó la 1820, entonces a los militares les abren una cosa paralela que creó el proceso de paz y la ley 1820, y que se llama la renuncia a la persecución penal. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en una petición que tiene que hacer el compareciente o su defensor, pidiéndole a la sala de definición de situación jurídica que por favor le aplique la renuncia a la persecución penal a este militar porque no participó en los hechos o porque no fue autor del delito investigado o el falso positivo, o etcétera. Pero esa renuncia a la persecución penal es distintísima porque hasta este momento se han hecho varias peticiones de renuncias y la JEP ha sido reacia en aplicarlas, doctor. En cambio, sí ha habido muchas amnistías, incluidas la amnistía que se le dio a la persona que metió el carro bomba a la Escuela Superior de Guerra y a la Universidad Militar. Sí. Vea usted, esa fue amnistiada. De manera que le pregunto, doctor Vargas Kemba, saludándolo con los muy buenos días, lo saluda Sergio Helt. Me gustaría preguntarle por un argumento, y es el que ha esgrimido incluso el mismo expresidente Uribe, y es este de la asimetría judicial, ¿no? Unos tratados con unas leyes benévolas, favorables, y los otros con un rigor tremendo. Esto no es, bueno, son dos preguntas en realidad. La primera, ¿esto no es nivelar la justicia por lo bajo? Esa sería la primera. Y la segunda, una amnistía a personas inocentes, ¿no es crear una nueva injusticia? Claro, pero es que no sé, doctor Sergio, buenos días. Mire, es lo siguiente. Hablando en el caso de los militares, ¿no? Porque pues de tajo Sí. la amnistía se aplica a todo el mundo, entonces pues usted dice, no, militares y policías, pero les aplican una amnistía, pero ¿amnistía de qué si pues, No, son a inocentes? ellos no les aplica Muchos de ellos, ninguna ¿no? amnistía. Sí, pero a los militares y policías no les aplica ninguna amnistía en Colombia por hechos relacionados con el conflicto armado, pese a que el protocolo 2 de Ginebra lo ordena, que sí en su artículo 6º, numeral 5º, que es ley de la República, ley 171, pero no les aplican nunca, porque la rama judicial en general aceptó y tiene en cuenta solamente que este tipo de amnistías para delitos políticos, sin que el texto del protocolo 2 diga que sea solamente para los grupos guerrilleros, sino dice para todas las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado, punto. Allí, ¿quién dijo que estaban excluidos los militares? Esta amnistía debe darse en igualdad, no con asimetrías, sino totalmente simétrico en la medida en que tiene que ser en igualdad de condiciones y términos, que se aplique a un bando, a un lado, tiene que aplicarse también a los miembros de las fuerzas militares. Me explico. Es que la JEP no puede creer y no puede pensar que va a llenarse de soldados y de militares que no participaron directamente en los hechos que están investigando, porque mire, yo conozco muchísimos casos de militares que fueron procesados y fueron pasados a la JEP o fueron aún condenados sin haber participado en el hecho que se investiga, sino simplemente eran soldados que estaban a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros o 600 metros en el monte, en sitio distinto, haciendo una seguridad en un momento de una operación militar. Ellos ni supieron qué ocurrió eso ahí, pero los meten en el informe de que participaron en la operación militar y entonces los ponen como autores o coautores de los hechos, lo que es absurdo. Ese simple hecho debería permitir que, por ejemplo, díganme bien, las personas que no sean los miembros de las fuerzas militares, que no hayan participado
directamente como máximos responsables o que no tengan participación determinante en los hechos investigados, tienen que aplicársele la amnistía que yo estoy diciendo, que es el protocolo de Ginebra, que se le aplica a los grupos guerrilleros gratuitamente sin problema. El problema es que le dicen a uno, no, es que no se le pudimos aplicar al ejército porque esto es solo para delincuentes políticos. No hablen paja, que el protocolo 2 no dice que es solo para grupos guerrilleros o para grupos armados organizados. Aquí no excluye a nadie, por un lado, y por el otro lado nos dicen tranquilos que para eso les pusimos allí en el acuerdo y en la ley 1820 la renuncia a la persecución penal, pero es que es tan distinta la cosa, primero porque la JEP no está tramitando ese tipo de peticiones por una extraña razón, y segundo porque el artículo 50 de la ley 1820 dice que de todas maneras, si se aplica, para aplicar la renuncia o aplicándose la renuncia de persecución penal, el beneficiario, la ley no lo exime del deber de contribuir individual y colectivamente al esclarecimiento de la verdad y las obligaciones de reparación del sistema. O sea, por favor, vuelve a quedar sujeto a una decisión de subjetividad de los magistrados en la JEP, a ver si el soldado dice o no la verdad completa de los hechos, cuando en la aplicación de la amnistía a las FARC no les exigen ese tipo de verdad completa ni de reparación individual o colectiva. De manera que esto es una trampa para que los militares no puedan zafarse de los procesos, así no hayan participado en los hechos, y yo pienso que es bueno, bienvenido el debate. Estamos simplemente exigiendo que se cumpla el protocolo 2 de Ginebra, que es una norma internacional de obligatorio cumplimiento, que además es ley de la República, y que se cumpla sin ningún tipo de sesgo en su interpretación, porque taxativamente no ordena excluir a nadie, de manera que esa es la realidad de esta amnistía, y yo no entiendo por qué no la han querido aplicar para el ejército, para las fuerzas militares y de policía en este proceso de paz que se hizo con las FARC, en donde la sala de amnistía produce permanentemente fallos de amnistía a favor de las FARC, pero que el ejército está excluido de ese tipo de procedimiento de manera absurda y violatoria, considero yo, doctor Demar. Pues, doctor Fernando, uno ve, por ejemplo, en parte de estas propuestas que hace el presidente Álvaro Uribe Vélez para hablar de la amnistía, y analiza uno el 122 de la Constitución respecto de la modificación que hizo el acto legislativo 01 del 2017, y claro, miembros de FARC y miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, pueden hacer uso de empleos públicos, ser trabajadores oficiales o contratistas del Estado, siempre y cuando no estén privados de la libertad o condenados. En el caso de las FARC el tratamiento es diferente, porque inclusive ellos, estando condenados, pudieran hacer ejercicio o tener ejercicios políticos, que es lo que hemos visto hoy en el Congreso de la República con algunos de ellos. Claro, ellos, las FARC, como ellos organizaron este proceso y estos documentos que firmaron con Santos, pues ellos se cuidaron muchísimo en eso, y uno de los 5 puntos de los acuerdos es el derecho a la participación política. Ven ustedes cómo ellos aseguraron su derecho a la participación política en un punto aparte a todos los otros puntos de la negociación. Es que les quiero recordar que este es uno de los puntos nomás, la gente no le está poniendo cuidado a los otros puntos que la gente no ha leído, que son sumamente graves para Colombia, y que la gente está pidiendo precisamente es que la implementación de todos los acuerdos. Es hora de abrir el debate sobre los otros puntos. Doctor Demar, quiero cerrarle con una simple, permítame usted rápidamente, una referencia a la ley 1820, que es la que desarrolla la amnistía. La ley 1820 en su artículo 15 dice que se concederá amnistía por los delitos que sabíamos nosotros que deberían concederse y que hay que debatir sobre esos delitos políticos en Colombia: de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación, retención ilegal de mando y los delitos conexos con estos. En su artículo 16 dice cuáles son los delitos conexos, doctor, y hay más de 35 delitos que conexaron, en donde usted se va a aterrar, en donde, entre otras cosas, óigase bien lo que les voy a decir aquí, conexaron todo tipo de delitos, o sea, es muy complicado, y además deja la puerta abierta para que las salas de la JEP, en su independencia, puedan interpretar qué otro delito podría ser conexo. Pero dice que además, oigan bien esto, dice que además podrán llevarse, amnistiarse, los delitos o los hechos producidos en desarrollo del derecho a la protesta. Entonces ya habla allí de una serie de hechos que son verdaderamente sorprendentes, doctor Demar,
en el sentido de que todo lo que ustedes han visto que ha ocurrido en las perturbaciones de incendios, perturbaciones al transporte público colectivo, tenencia y sustancias de objetos peligrosos, agresión a empleado público, es decir, todo eso puede ser amnistiado aquí desde la JEP para ese tipo de primeras líneas. De manera que esto hay que revisarlo, pero sí es indudable que las fuerzas militares y de policía que están pasando por la JEP tengan derecho a la amnistía como lo ordena el protocolo de Ginebra, doctor. Sobre todo para aquellas personas que no cometieron delitos graves de lesa humanidad ni crímenes de guerra y que tampoco tienen participación directa en los hechos ni que son máximos responsables. Es que la JEP no puede esperar llevarse 500 y 1000 y 3000 militares cuando en realidad tienes que buscar quiénes son los máximos responsables de los hechos que en realidad se cometieron y sobre ellos pues sancionarlos de acuerdo a su modalidad. Y ustedes verán pero ellos no quieren 50, 80 o 100 máximos responsables. Ellos quieren llevarse 3000 o 4000 seguramente, y eso no puede ser. Están llevándose gente que no participaron, que no son máximos responsables, es lo que están buscando, y de militares, y quieren también sancionar o condenar allí, como sea, a quienes no tuvieron participación determinante en los hechos, lo que podría ser perfectamente amnistiable de acuerdo al protocolo 2 de Ginebra, doctor Demar. Doctor Fernando Vargas, muchas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Doctor Demar, a ustedes mil gracias a su mesa de trabajo y un saludo de nuevo al doctor Londoño. Gracias, señor. Muchas gracias. Estaba con nosotros Fernando Vargas Quemba, director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Y qué interesante explicación sobre el protocolo 2 de Ginebra que le daría alcance a esa propuesta de amnistía, pero claro, en el marco del derecho interno y derecho internacional que asiste a Colombia a acatar.